Mi casa huele a silencio. Un silencio pesado, de domingo por la tarde, roto solo por el chirrido de la silla de mimbre y la voz falsa de mi hija Sofía. Tengo 72 años. Soy Eduardo. He construido esta vida con las manos y creía que la había asegurado con el corazón. Sofía estaba en el porche delantero, hablando con Elena, la vecina de enfrente. Elena es una mujer buena, pero tiene la lengua ligera. Sofía lo sabe, lo calcula. Yo estaba en el salón, junto a la ventana. El sol de la tarde pegaba en el vidrio, calentándome los huesos. Podía escuchar cada palabra. Sofía usó un tono que nunca antes le había oído. La voz de la preocupación cívica. La máscara del sacrificio. Sí, Elena, es que papá está ya muy confundido, susurró Sofía. Me quedé quieto. El corazón me dio un vuelco, no por el miedo, sino por la rabia fría. ¿Confundido?, preguntó Elena con ese matiz de chismorreo que transforma una pregunta en un titular. Sí, mucho. Le encontré el otro día buscando las llaves en la nevera. Dice que vio un anuncio de un frigorífico con alarma para llaves. ¡Tonterías! Sofía suspiró, un sonido largo y exagerado, como si llevara el peso de la diócesis entera sobre sus hombros. Y lo peor, Elena, habla de cosas viejas. Confunde los años. Me preocupa que se haga daño con la estufa, o que le engañen con alguna llamada telefónica. Cerré los ojos, buscando llaves en la nevera. Un recuerdo real, sí, pero tergiversado. Lo había hecho una mañana, buscando las llaves del coche. Me reí solo en ese momento, porque fue un despiste estúpido, de esos que le pasan a cualquiera que esté pensando en 1000 cosas a la vez. Pero Sofía lo estaba convirtiendo en la primera prueba de mi supuesta incapacidad mental. Era la excusa, el cimiento. Todo esto era por la casa. Siempre es por la casa. Sofía, mi única hija, creía que esta propiedad, que yo levanté ladrillo a ladrillo hace 50 años, era ya suya. Quería que la pusiera a su nombre para evitar impuestos y simplificar el futuro. Yo me negué, no porque fuera mezquino, sino porque esta casa es mi dignidad. El día que ceda la escritura, cederé mi derecho a opinar. Me convertiré en un inquilino sin contrato. Abrí los ojos. Mi visión era nítida. Mi mente estaba dolorosamente clara. La voz de Sofía continuó, ahora más baja, más intensa, asegurándose de que Elena entendiera la gravedad del peligro que representaba yo, su padre, para mí mismo y sobre todo para el valor inmobiliario del vecindario. Tenemos que empezar a pensar en la asistencia, Elena, dijo Sofía. Usó la palabra asistencia como si fuera sinónimo de jaula. Pero es difícil convencerlo. Él dice que está bien, pero ¿quién le cree a un anciano que ya está perdiendo la memoria? Anciano, confundido, senil, incapaz. En ese instante, la rabia se transformó. Dejó de ser una llama furiosa y se convirtió en una joya de mendiu hielo perfecta, fría, cortante y con múltiples facetas. Me levanté de la silla de mimbre. El chirrido del mueble sonó como un grito en el silencio de la casa. Me dirigí a la cocina, no para enfrentarla ahora, no con Elena como testigo, sino para darme un vaso de agua, para recordarme que, a pesar de lo que mi hija decía, yo aún era dueño de mis movimientos, mis decisiones y mi sed. Mientras llenaba el vaso, el recuerdo de la deuda familiar golpeó mi mente con una fuerza inusitada. Era una cantidad enorme. 75.000 euros. Ocurrió hace 10 años. Sofía y su esposo, Martín, habían soñado con su propia pastelería. Un negocio elegante, con horno industrial y una clientela de alto nivel. Necesitaban capital inicial. Los bancos dudaron. El riesgo era alto. Vinieron a mí, no con exigencias, sino con súplicas, llenos de entusiasmo juvenil y desesperación. Recuerdo esa noche. Cena en esta misma mesa. Mi esposa
Amelia, en paz entonces, me miró y asintió. «Es nuestra hija, Eduardo. Su sueño», me dijo. Yo vendí la mitad de las tierras que me quedaban fuera del pueblo. El dinero no era fácil. Era el remanente de mi patrimonio, la red de seguridad para mi vejez, lo que quedaba de la vida de trabajo duro en el campo y la fábrica. Se lo dimos, no como un regalo, aunque Sofía siempre lo ha tratado así en público. Lo documentamos, firmamos un pagaré privado, un documento notariado guardado en el banco con la condición clara: el capital debía ser reembolsado en un plazo de 20 años, sin intereses, bajo pena de ejecución hipotecaria de la panadería si se incumplía el pago. O sí, y esta era la cláusula que yo mismo redacté con el notario, se ponía en duda la dignidad o la capacidad legal de mi esposa o mía. Ese documento era mi seguro, el reconocimiento de que mi sacrificio no era un acto de caridad infinita, sino una inversión en su futuro que requería respeto y reciprocidad. Y 10 años después, en el bautizo de mi nieto, yo hice el gesto más grande de amor que se me ocurrió. Estábamos todos reunidos. Yo levanté la copa y delante de toda la familia rompí una copia simbólica del pagaré. Anuncié que perdonaba la deuda del capital, que el dinero era suyo, que solo quería verlos felices y seguros. Sofía lloró, me abrazó, dijo que era el padre más generoso del mundo. Ese día sentí una paz profunda. Creí que había cerrado un ciclo, asegurando su estabilidad y mi tranquilidad. Qué estúpido fui. La paz que sentí no era la culminación del amor, era el inicio de la negligencia. El perdón fue interpretado como debilidad. Si les hubiera exigido 1 euro al mes, me habrían recordado cada mes. Pero al perdonar todo, borré el valor de mi sacrificio de su memoria. Y ahora, Sofía estaba ahí fuera, mintiendo a la vecina para acelerar mi internamiento, para robarme la casa bajo el pretexto de que estoy senil. Ella se estaba burlando de mi inteligencia, de mi historia, sin mi esfuerzo, justo después de aceptar un perdón de 75.000 euros que le permitió levantar su negocio. Bebí el agua. Estaba fría. Me despejó la mente. El documento que yo había roto simbólicamente en el bautizo era solo una copia simple. El original, el documento notariado, el que tenía el valor legal, seguía guardado. No en casa. Lo guardaba con la obstinación de un hombre precavido. Estaba en la sucursal central del Banco Nacional, en la caja de seguridad número 402. Sofía entró en la cocina. Su rostro pasó instantáneamente de la máscara de la preocupación a la irritación forzada por mi presencia. «¿Qué haces ahí, papá?», preguntó, con ese tono condescendiente que usa con el perro cuando ensucia la alfombra. «Bebo agua», le dije, alzando el vaso. Mi voz era plana, sin emoción. Ella rodó los ojos, pero lo disimuló con un movimiento de cabeza. «Ya hablé con Elena. Dice que te cuides mucho. La gente está pendiente, ya sabes», dijo, y el subtexto era claro. «La gente ya sabe que estás loco. Ahora coopera». «Lo sé, Sofía. Soy consciente de quién está pendiente y de qué se está diciendo», respondí. La miré a los ojos. No parpadeé. Ella se sintió ligeramente incómoda, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «Bien, me voy. Mañana tengo que llamar a un par de sitios sobre tu situación. Solo quiero lo mejor para ti, papá». Lo mejor para ti. La frase más peligrosa en el diccionario de un hijo codicioso. Asentí lentamente. «Lo sé, Sofía. Lo sé perfectamente». Ella salió de la cocina, tomó su bolso y se fue, sin despedirse realmente. El portazo fue su forma de decir: «Yo gano». Esperé 5 minutos. 5 minutos en los que la paz regresó al salón, y el silencio de mi casa me abrazó de nuevo. Me dirigí al pequeño escritorio de caoba que heredé de mi abuelo. Saqué mi libreta de piel,
esa donde anoto las cuentas y los pensamientos que no debo olvidar. Busqué el número de teléfono del señor Alonso, mi abogado, un hombre discreto, de la vieja escuela, que manejó el papeleo de la deuda hace una década. Miré el número de 10 dígitos. No lo llamaría ahora. Las llamadas urgentes, los planes cruciales, se hacen a la luz del día, sin la sombra de la emoción. Pero sí tenía que prepararme. Mi corazón latía con la promesa de una justicia que no sería ni amable ni silenciosa. Sofía había jugado sucio con mi reputación. Había activado la narrativa de mi incapacidad. Yo activaría el registro de su deuda, el que ella creía muerto y enterrado. Extendí la mano hacia el cajón inferior, donde guardo los documentos más importantes: escrituras, pólizas y, sí, la llave de la caja de seguridad del banco. La llave que representaba 75.000 euros y la humillación pública de mi hija. Mañana, a primera hora, el juego cambiaría. Ella no sabía con quién estaba tratando. Solo yo conocía el verdadero alcance de la cláusula de dignidad que firmó. Y esa cláusula la había roto Sofía hace apenas 5 minutos, frente a la vecina Elena. Me senté, sosteniendo la llave de metal frío. El primer paso era contactar a Alonso y ordenar la inmediata ejecución del pagaré. Esto iniciaría el proceso legal, un proceso largo, pero que yo estaba dispuesto a ver hasta el final. El segundo paso, el más importante, sería asegurar que la noticia del cobro no se quedara en los despachos. Tenía que llegar a los oídos de Elena y a los oídos de todos sus clientes. El negocio de Sofía se basaba en la reputación y la confianza, y yo me aseguraría de que no le quedara ninguna de las dos. El sol desapareció tras el tejado. Tomé el teléfono, pero no marqué. Primero, necesitaba el aire fresco. Necesitaba ver a Elena de nuevo, solo para saber que ella ya había sembrado la semilla de la mentira de Sofía. El rostro de mi hija, tan dulce y preocupado, se superponía a la imagen del documento notariado, pesado de tinta y promesas rotas. Guardé la llave en el bolsillo del pantalón. Mañana sería lunes. Mañana la justicia llegaría al ritmo lento y metódico de un hombre que ya no tiene prisa, pero sí mucha memoria. Fin de la parte 1. Esa noche la casa se sintió extrañamente vacía. No por la ausencia de gente, sino por la ausencia de respeto. Laura se fue después de su actuación. La vi por la ventana. Sonreía. Había sembrado la semilla perfecta de la duda en la calle. Está senil, se confunde, no sabe lo que hace. La humillación fue limpia, sin gritos, solo el veneno lento de la lástima en los ojos de mis vecinos. Me senté en la oscuridad. Ya no sentía tristeza. La tristeza se había evaporado, dejando solo una costra fría de determinación. ¿Me habían quitado mi dignidad? Para Laura, yo era solo un estorbo que debía ser neutralizado para ella poder tomar posesión de la casa. Pero mi hija olvidó un principio. La humillación más profunda es la que despierta el instinto de supervivencia. Me levanté despacio. Fui a mi estudio. Mis rodillas protestaron, pero mi mente estaba en paz. Abrí la caja fuerte. No busqué las llaves del coche, ni siquiera mi testamento. Busqué el sobre grueso, amarillento por el tiempo, lo que yo llamaba mi última reserva de dignidad. Era el acuerdo privado de reconocimiento de deuda familiar. Lo firmamos hace 12 años. Ella estaba desesperada. Su esposo había fracasado en ese negocio absurdo. Necesitaban cubrir una hipoteca enorme. Yo les di el dinero. Era casi todo lo que me quedaba después de la jubilación. Una cantidad que los ojos de Laura hoy ni siquiera podrían concebir. No se lo entregué como un préstamo bancario. Se lo di como un regalo. Pero tenía una cláusula especial, una condición que yo creía inofensiva. La condición era sencilla
y no monetaria. Mientras hubiera afecto, mientras mi vejez fuera respetada, la deuda no existía. Era papel mojado. Pero si yo era humillado, si mi capacidad mental era cuestionada en público, si ella intentaba anularme para su beneficio económico, el pagaré se activaba automáticamente. Laura nunca lo leyó con atención, o quizás pensó que el amor de padre era una debilidad eterna, que yo jamás la enfrentaría. Ahora, ese sobre era mi escudo, y pronto sería su verdugo financiero. La atmósfera en la casa se hizo irrespirable. Laura dejó de venir a visitarme, pero triplicó sus llamadas a la empleada doméstica. Asegúrate de que no firme nada, Clara. Si pide las claves del banco, no se las des. Recuerda, don Ricardo está confundido y es vulnerable. Las llamadas no eran secretas. Dejaba el altavoz encendido cuando pensaba que yo estaba en el jardín. Quería que yo escuchara. Quería quebrar mi voluntad a base de aislamiento y vergüenza. Cada acción de ella era una justificación, una prueba que se sumaba a la carpeta mental de mi decisión. Un día volví del médico. Había conducido yo mismo. Prueba de mi autonomía, pensé. Encontré la cerradura de mi estudio cambiada. Le pregunté a mi nuera. Ella evitó mi mirada. Laura dijo que era para tu seguridad, papá, para que no pierdas documentos importantes. Ya sabes, cómo te despistas. Documentos importantes, repetí en voz baja. Esa noche, la indignación se convirtió en estrategia. Me aseguré de que el pagaré original no estuviera donde ella creía que estaría. Llamé a mi abogado, el doctor Menéndez, un hombre serio, de mi generación. Doctor, le dije al teléfono, con una voz que él no había escuchado antes, sin fisuras. Necesito que venga, y absoluta discreción. Menéndez vino a la casa al día siguiente. Entró por la puerta trasera, clandestino, leyó el acuerdo privado 3 veces. Su ceño se frunció con cada línea que recorría. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Ricardo, esto es letal. Con las tasas de interés que acordamos si se rompía la condición, esta deuda es astronómica. Lo sé, doctor. No busco su ruina. Busco mi respeto. Pero si la ruina es el único idioma que entiende, que así sea. Le conté la escena de los vecinos, la difamación, el cambio de cerradura en mi propio hogar, el intento de anularme legalmente ante terceros. La condición de difamación pública se ha cumplido, afirmó el abogado cerrando el sobre. Es una ejecución limpia, Ricardo, pero es una bomba familiar. Le entregué el original. Le di las instrucciones exactas. Esperar mi señal. No un día antes. Mi cumpleaños era el fin de semana. 69 años. Esperaba, si no amor, al menos una tregua. Laura vino con un pastel, hermoso, con velitas. Puso esa sonrisa de hija ejemplar que exhibía ante extraños. Pero no vino sola. Trajo a una mujer que no conocía. Una amiga suya, me dijo. La mujer me estrechó la mano. Su sonrisa era forzada. Sus ojos me analizaban. Don Ricardo, dijo Laura con la voz empalagosa. Ella es la doctora Gómez. Vino a charlar un rato. Por tu bienestar. Mi corazón se encogió, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Doctora Gómez. Bienestar. Era una psiquiatra. La trajo a mi propia mesa, en mi cumpleaños, disfrazada de invitada, para hacerme una evaluación furtiva. Para confirmar su narrativa ante los tribunales, el padre está senil. Hay que incapacitarlo y tomar control de sus bienes. Esa fue la última ofensa. La raya final. Me levanté de la mesa. Dejé el pastel intacto. ¡Laura! Mi voz era un susurro que cortó el aire. La única persona que está confundida sobre la realidad en esta casa eres tú. Me retiré. No hubo pelea. No hubo gritos. Solo el silencio pesado de la derrota que ella no supo ver.
Subí a mi habitación. No lloré, no sentí rabia. Sentí la calma helada de la decisión final. Tomé mi teléfono. Marqué el número del doctor Menéndez. Doctor, dije, es mi cumpleaños. Es hora de enviarle a Laura su regalo de vuelta. Colgué antes de que pudiera responder. El documento de ejecución de deuda ya estaba en tránsito, firmado, sellado y legalmente imparable. Ahora solo quedaba esperar la reacción de Laura cuando su banco la llamara. El perdón había terminado. Solo quedaba el cobro. La humillación pública que ella había iniciado estaba a punto de volverse contra ella, multiplicada por cada cero de aquel pagaré olvidado. El juego, de verdad, acababa de empezar. La palabra senil resonó en el pasillo como el eco de un disparo. No fue la única vez que la escuché, claro, pero fue la primera vez que la usó delante de extraños, delante de los vecinos. Cruzó el límite que yo, tontamente, había creído invisible. Me retiré a la biblioteca esa tarde. Me senté en mi sillón, el que me regaló mi padre al jubilarse, y me quedé allí, inmóvil. La casa estaba en silencio. Elena y Roberto se habían marchado después del café, dejando esa habitual estela de superioridad en el aire. Intenté convencerme de que era solo una mala broma, que eran las presiones de la vida moderna, que no podía juzgarlos tan duramente, pero no pude. Si hubieran dicho que era duro, exigente o incluso arcaico, lo habría aceptado, pero no senil, no incapaz, no un estorbo que necesita ser manejado. El miedo a la vejez, a la debilidad, había sido mi compañero durante años. Había trabajado el doble para asegurarme de que mis hijos nunca tuvieran que lidiar conmigo. Y, sin embargo, aquí estaba, catalogado, empaquetado en una palabra despectiva. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana me levanté. La luz de la luna entraba por la ventana. Fui al estudio. Abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de los veleros. Era una caja antigua, ruidosa, que solo yo sabía cómo manipular sin que se atascase el mecanismo. Busqué el sobre grueso de Manila. Estaba marcado en la esquina superior derecha con mi propia letra, con la tinta ya descolorida. Decía, préstamo Elena, cancelado. Mauninto, corazón, empezó a golpear fuerte contra mis costillas. Un golpe sordo y rítmico. No de pánico, sino de decisión. Saqué los papeles, 3 documentos. El primero era el recibo de la transferencia bancaria, el capital que les entregué a Elena y a Roberto en 2012 para que pudieran dar el pago inicial de su casa. 100.000 euros. En aquella época, una fortuna. El segundo era el contrato de préstamo. Detallaba el interés nominal y el plazo de devolución. El tercero era el más crucial, el pagaré, firmado por ambos, con la cláusula de cobro a requerimiento. Significaba que yo podía exigir el pago total, con los intereses acumulados, en cualquier momento. Cuando se lo di, yo sabía que no lo haría. Mi intención era perdonar la deuda a los 5 años, como un regalo encubierto. No quería que sintieran que su casa era mía, quería que fuera suya, y lo hice. En la cena de Nochebuena de 2017, brindé por ellos. Les dije que la deuda estaba perdonada, que no se preocuparan más, que era mi regalo, que quemaran el pagaré. Elena lloró, me abrazó, dijo que era el mejor padre del mundo. Roberto me estrechó la mano con una fuerza que prometía gratitud eterna. Pero yo nunca quemé el pagaré. Guardo todo. Es una manía de la edad, supongo. O tal vez era una pequeña voz dentro de mí, una intuición que me decía que nunca se sabe cuándo se necesita una red de seguridad. Miré el documento a la luz tenue, el papel amarillento, la tinta, las firmas, la cláusula de intereses. Había pasado mucho tiempo, 10 años de intereses compuestos sobre esa cantidad inicial. La cifra ya no eran 100.000 euros, era mucho más.
Guarda los papeles de vuelta, pero no volví a cerrarla. Me quedé sentado, la caja abierta, mirando el vacío. No era una venganza de viejo, era la búsqueda de la dignidad perdida. Si soy senil, si mi juicio está nublado, si soy una carga, si mi palabra no vale nada, entonces dejemos que hablen los números, dejemos que hable el notario. A la mañana siguiente llamé a don Rafael. Es mi abogado de toda la vida. Gestiona mi patrimonio, mis testamentos, mis locuras. Confío en él plenamente. Me pidió que fuera a su despacho inmediatamente. Entré en su oficina a las 11. El olor a cuero viejo y papel mojado siempre me tranquiliza. Dime, Agustín, ¿qué es tan urgente?, preguntó Rafael ajustándose las gafas de montura fina. Le entregué el sobre de Manila. Él lo abrió, curioso. Sacó el contrato de préstamo y el pagaré. Su rostro, normalmente imperturbable, mostró una grieta de sorpresa. El préstamo de Elena y Roberto. Creí que lo habías cancelado. Me lo comentaste hace años. Lo hice, Rafael, de palabra, como un padre que perdona a sus hijos. Señaló el pagaré. Pero legalmente, este documento sigue vigente. Y es claro, cobro a requerimiento. Exacto. Me quité las gafas. Froté mis ojos cansados. Quiero que lo actives, Rafael. Hoy mismo. Rafael dejó los puntos y papeles sobre la mesa, cruzó las manos y me miró con una seriedad que no le veía desde la muerte de mi esposa. Agustín, ¿estás seguro? Estamos hablando de una cantidad muy considerable, con los intereses acumulados. Esto podría desestabilizar su vida financiera por completo. Su vida financiera, o mi dignidad. Ellos lo han decidido, Rafael. Le conté brevemente lo que Elena había dicho a los vecinos, la escena del jardín, la palabra senil. Rafael es padre. Entendió de inmediato. No era el dinero lo que me movía. Era el absoluto y cruel desprecio. Comprendido, Agustín. Es un acto doloroso, pero necesario. Procederemos con la máxima formalidad legal. No queremos que puedan alegar coacción o falta de notificación. No quiero que puedan alegar nada, Rafael. Quiero que sea irrebatible. Quiero la verdad fría y legal. Bien, el primer paso es el requerimiento notarial. Activaremos el cobro. Les daremos el plazo mínimo legal. 30 días, si no recuerdo mal. Pasamos la siguiente hora calculando la cifra exacta, con los intereses. La suma era escalofriante. Suficiente para comprarles una casa más grande en una zona mejor de la ciudad. El precio de su desprecio era muy alto. Rafael dictó la orden a su secretaria. El documento sería redactado de inmediato. Un burofax con certificación de contenido, firmado ante notario, que se enviaría esa misma tarde a la dirección de Elena y Roberto. A su propia casa, la casa que yo les había ayudado a comprar. Mientras Rafael ultimaba los detalles, mi móvil vibró. Era Elena. Un mensaje de WhatsApp. Papá, ¿de verdad le dijiste a la señora Pizarro que ya no tienes dinero para mantener la calefacción? Por favor, deja de avergonzarnos con tus historias. La imagen que damos es importante. Estaba claro. Seguía en su campaña de control narrativo. No solo era yo senil. Ahora era también un anciano pobre y quejica. Sentí una punzada de alivio. Me confirmó que mi decisión era la correcta. Ella estaba tejiendo la red de mi incapacidad, sin saber que yo estaba a punto de cortar los hilos de su propia seguridad. Respondí con un solo monosílabo. Entendido. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Rafael, cuando el notario dé el visto bueno, quiero que me llames. Lo haré, Agustín. El burofax saldrá antes de las 5. Lo recibirán mañana a primera hora. Es un día festivo menor, por lo que el cartero estará obligado a entregarlo en mano. Salí del despacho, sintiéndome más ligero.
aunque el peso de lo que acababa de hacer era inmenso. Había apretado el botón de la bomba de relojería que llevaba 10 años enterrada. El resto del día fue una espera tensa. Comí solo un sándwich seco. Miré las noticias. Nada tenía importancia. Todo se resumía a la hora de la entrega. A las 4:30 sonó el teléfono fijo. Era Rafael. Agustín, acabo de recibir la confirmación de envío. Es oficial. El requerimiento de pago ha sido expedido. Mañana a las 9 de la mañana alguien de correos estará llamando a su puerta. Gracias, Rafael. Colgué. Sabía que Elena vería el sobre certificado. Sabía que sentiría una punzada de molestia, pensando que era alguna tontería burocrática mía. No tendría ni idea de que ese sobre, ese simple papel, contenía el fin de su arrogancia, el cobro de una deuda que ascendía, con todos los intereses legales, a una cifra astronómica. La justicia empezaba a caminar. Ahora solo quedaba esperar la explosión, la reacción, y la inevitable y merecida caída. Pero eso no pasaría hasta mañana, y yo estaba listo, más que listo. Los papeles que envié no eran solo una amenaza, eran la activación de años de silencio. Laura recibió la notificación legal a través de su propio abogado. Su tono cambió por completo. Ya no era la hija distante y superior que me sermoneaba sobre mi salud mental. Se convirtió en una deudora acorralada, histérica. Me llamó de inmediato, me gritó: «¿Estás loco, papá? ¿De verdad estás senil si crees que esa deuda es legalmente ejecutable? La perdonaste hace 10 años». Su voz temblaba. Era la primera vez en años que yo la veía perder el control. Mi respuesta fue un simple susurro. Lo perdoné bajo la condición de que me trataras con respeto, Laura. Una condición que rompiste ante el vecindario entero la semana pasada. Ella intentó la manipulación habitual, la vieja táctica de la lástima familiar. ¿Quieres arruinar a tus propios nietos, papá? ¿Vas a destrozar su futuro por una rabieta de viejo? Le recordé que la deuda no era una rabieta. Era la suma de la fianza que pagué para salvar su primera empresa fallida. Era el dinero que le adelanté para la entrada de su casa de verano. Eran las tarjetas de crédito que cubrí cuando prometió que no volvería a usar. Una deuda que ella había creído borrada por la niebla de mi supuesta demencia. «No voy a destrozar el futuro de nadie, Laura», le dije con firmeza. «Tú destrozaste mi reputación. Yo solo estoy cobrando una deuda legítima que tú firmaste. Paga lo que debes o atente a las consecuencias». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sabía que cualquier argumento adicional sería inútil. Yo había tomado mi decisión en el momento exacto en que ella me había llamado «pobre viejo senil» a mis espaldas. Lo que siguió fue la confirmación de que la verdad financiera es mucho más ruidosa que la difamación. El abogado actuó rápido. Se emitieron embargos preventivos sobre algunas de sus cuentas y una nota en la propiedad. El barrio no es ciego, y los papeles de los juicios son públicos, aunque a nadie le guste admitirlo. Ella me había humillado en público, y ahora la verdad sobre su codicia salía a la luz. Doña Elena, la vecina más chismosa, me encontró en la panadería el martes. Su rostro no tenía la pena fingida que usaba antes. Ahora había genuina sorpresa. «Don Rafael», comenzó, bajando la voz, «dicen que Laura tiene un problema legal serio. ¿Es verdad que le debe tanto dinero a usted?» No tuve que mentir. Tampoco tuve que difamarla. Solo asentí con una expresión cansada. «Es una deuda familiar que perdoné hace años, Elena. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, hay que recurrir a los documentos originales». En ese instante vi cómo la narrativa cambiaba. Ella ya no era la hija abnegada con un padre anciano y demente que manejar.
Era la estafadora, la aprovechada que debía una fortuna al anciano que trataba con desprecio. Su mentira sobre mi senilidad se derrumbaba sobre ella misma, aplastada por el peso de los ceros en el pagaré. No puedo negar que sentí una fría, oscura satisfacción. No era alegría, sino la sensación de que, por fin, la balanza se había equilibrado. Mi dignidad valía más que su casa de veraneo. Sin embargo, el dolor era persistente. Arruinar a tu propia sangre es una herida profunda. Me senté esa noche en el sillón, mirando el noticiero, sin realmente verlo. Pensé en todos los sacrificios. Recordé cuando Laura era niña, tan ambiciosa. Yo siempre la apoyé, siempre creí en su potencial. ¿En qué momento el dinero se convirtió en su Dios y yo en un obstáculo desechable? Me prometí a mí mismo, si en cualquier punto de este proceso ella me llamaba, se disculpaba genuinamente por su falta de respeto y me miraba a los ojos reconociendo la verdad, yo detendría todo, absolutamente todo. Pero Laura no me llamó para disculparse, me llamó para amenazar. Al no poder enfrentarme directamente, usó a mi otra hija, Clara, como intermediaria. Clara me llamó al día siguiente, con la voz llena de angustia. Ella, al menos, era honesta, y entendía la gravedad de la situación, aunque quisiera evitar el conflicto. Papá, Laura está desesperada. El embargo preventivo le congeló la cuenta principal. No puede pagar la nómina de la oficina. Dice que vas a destrozar a toda la familia. Me apoyé en el umbral de la cocina. El sol de la mañana entraba, y yo sentí el frío de una decisión irreversible. Clara, le dije, manteniendo la voz firme, dile a tu hermana que yo no estoy destruyendo nada. Ella ya destruyó el respeto que me debía. Yo solo estoy haciendo cumplir la ley, algo que ella debió haber hecho hace mucho tiempo. Pero papá, ¿de verdad vas a llevar esto hasta el final? Ella va a perder la casa. Pensé en la casa. Pensé en mis nietos que ahora sufrirían las consecuencias de la arrogancia de su madre. Me dolía el alma, pero el dolor de la humillación había sido peor. Si ella hubiera mantenido su palabra y mi respeto, le respondía Clara, esa deuda habría permanecido en el olvido. Ella eligió llamarme senil a espaldas. Ella eligió la guerra. Dile que se concentre en encontrar el dinero. El tiempo se acaba. Colgué antes de que Clara pudiera insistir. Sabía que la presión legal forzaría a Laura a un movimiento final. Desesperado. Ella no se rendiría fácilmente. Yo debía mantenerme firme, con los documentos notariales como mi único escudo. Estaba esperando su próxima jugada, y yo ya tenía la mía preparada. La notificación llegó en un sobre Manila. Un martes, sin gritos. La frialdad del papel contrastaba con el fuego que iba a desatar. No tuve que firmar nada. El proceso ya estaba en marcha. Los abogados habían sido meticulosos, como les pedí. La deuda ya no era un perdón, sino una obligación legal. Esperé. Sabía la hora en que Elena revisaba el correo electrónico del bufete. Sabía cuándo la calma en su vida se rompería. No pasaron 2 horas cuando el teléfono sonó. No atendí. Dejó un mensaje. Un caos de sollozos y acusaciones. Papá, estás cometiendo un error. Esto es una locura. ¿Cómo pudiste hacer esto? Es nuestra casa. Es nuestra vida. Mi vida. Nuestra casa. Era curioso cómo el pronombre nuestra volvía solo cuando se enfrentaba a la ruina. Llamó a mi puerta más tarde, histérica. Le cerré la reja. Ella me había humillado frente a la comunidad. Yo no le debía explicaciones, le debía justicia. Me apoyé en el umbral sin abrir. Ella gritaba a través de la reja. Si haces esto, me arruinas. Lo perderé todo. ¿Quieres eso? ¿Ver a tu hija en la calle? Mi voz fue un susurro que se escuchó perfectamente en el silencio de la tarde. Tú me arruinaste primero, Elena.
Dijiste que estaba senil, que ya no entendía el valor de las cosas. Hice una pausa, asegurándome de que mi tono no mostrara debilidad. Parece que mi mente estaba lo suficientemente lúcida para exigir el pago de una obligación que tú misma reconociste por escrito. Ella se quedó sin aire. La contradicción era brutal y evidente. ¿Cómo podía un hombre con deterioro cognitivo ejecutar un movimiento financiero tan complejo y demoledor? Las mentiras de Elena sobre mi salud se derritieron al instante. Ella había creído que la palabra de un anciano confuso no valía nada contra su imagen pulcra. Se equivocó. Mi silencio se convirtió en su sentencia pública. La noticia en el vecindario no fue un rumor, fue una certeza bancaria. Aquí la gente no tiene que preguntar. Ven los coches de los peritos, ven la tensión en la cara de los deudores. Elena había contado la historia de un padre confundido que se aferraba a la casa. Ahora, la historia era la de una hija ingrata, que para evitar pagar una deuda enorme, difamaba al hombre que la había sacado adelante. La vergüenza era inmediata. Los mismos vecinos a los que ella había llorado, buscando su apoyo, ahora me miraban con respeto y a ella con desprecio. La señora Pérez, que había asentido con compasión ante las quejas de Elena, vino a verme al jardín. Don Roberto, cuánto lo siento, no sabíamos la verdad. La verdad es simple, Pérez, respondí, podando una rosa. Siempre lo fue. La gente entendió algo crucial. La deuda era tan grande que solo una mente clara la habría perdonado originalmente. Y solo una mente herida podía reactivarla. Elena perdió su capital social, perdió su reputación de hija devota, perdió el argumento. Ella ya no podía decir que yo estaba incapacitado. Cada documento firmado por mis abogados, cada gestión legal impecable, demostraba mi plena capacidad. La deuda no era solo una suma de dinero, era mi certificación de lucidez. El proceso legal fue implacable. No busqué la mediación, no busqué el compromiso. Yo ya había ofrecido el mayor compromiso de todos, el perdón total, y me fue devuelto como humillación. Ella intentó frenar el cobro alegando coerción, fraude, todo lo que pudo. Los abogados presentaron la documentación original, las firmas de Elena, el motivo claro del préstamo, su negocio. Ella había usado el dinero de su padre, creyendo que su amor era garantía de impunidad. Una semana después recibió la orden definitiva. Tenía que vender activos o enfrentar la ejecución. La casa que ella quería para sí misma, libre de cargas, se convirtió en el ancla que la hundió. Tuve una última conversación telefónica con ella, por consejo de mis abogados. Papá, ¿qué pasará ahora? ¿Vas a dejar que me quede sin nada? Su voz ya no era de histeria, sino de profundo miedo. No, Elena, dije mirando por la ventana. Yo no voy a dejar que te quedes sin nada. Tú ya habías decidido que yo no valía nada. Le recordé su frase favorita, la que había usado para justificar su ingratitud. Uno tiene que aprender a ser autosuficiente, papá. Ahora, Elena, estás aprendiendo. Colgué antes de que pudiera responder. No era cruel, era final. La conversación había terminado hacía meses, cuando me llamó senil frente a la cerca. El alivio que sentí no vino del dinero, vino de la paz. El dinero regresaría, una gran suma, lo suficiente para asegurar mi vejez y mucho más. Pero la verdadera riqueza era el control recuperado sobre mi propia narrativa. Ya nadie en el barrio dudaba de la claridad de mi mente. Había pasado de ser la víctima confundida a ser el patriarca, el hombre que, aunque herido, actuaba con precisión. El sol de la tarde filtraba la luz en mi sala. Me senté en mi sillón, sintiendo el peso de la decisión, pero sin arrepentimiento.
El dolor de haber perdido una hija que existía solo en mi imaginación era inmenso. Pero el dolor de vivir humillado era peor. No le deseaba mal. Solo le deseaba la verdad que yo había tenido que enfrentar. Que las acciones tienen consecuencias. El proceso se arrastró por meses. La venta de activos de Elena fue inevitable. El dinero llegó a mi cuenta, frío, limpio. Mis abogados me preguntaron cuál era el siguiente paso, si compraría otra propiedad, si haría inversiones. Sonreí. Sabía exactamente lo que haría. Este dinero no era para mi beneficio personal, era la prueba de mi dignidad, y tenía que ser usado para un propósito que afirmara mi verdad. Iba a fundar algo que ayudara a otros ancianos en situaciones similares, despojados de su voz y su respeto. Una pequeña organización de ayuda legal y apoyo emocional para aquellos que son llamados seniles cuando exigen ser tratados como adultos. Llamaría a mi antiguo socio. Él tenía los contactos. Mañana empezaría a construir el verdadero legado. Un legado que ella, con todo su dinero y su ego, nunca podría comprar. La deuda había terminado. El respeto, por fin, comenzaba a pagarse. Mi vida, la real, estaba a punto de empezar.